Y finalmente vamos con esta cuarta y última parte de miología de miembro superior, donde vamos a hablar de los músculos de la mano. Aquí tenemos una vista anterior del esqueleto de la mano. Fíjense, hacia arriba está en los huesos del carpo, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme en la primera fila, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso en la segunda fila. Recordemos el tubérculo del escafoide, el tubérculo del trapecio, aquí el gancho del ganchoso, y aquí también que el pisiforme pareciera que fuera un tubérculo del piramidal, ¿ok? Porque está ahí sentadito arriba de él. Luego tenemos los metacarpianos, primero, segundo, tercero y cuarto y quinto metacarpiano. Y recordemos que el primer metacarpiano tiene los huesos sesamoideo externo y sesamoideo interno. Y finalmente las falanges, falange proximal, media y distal. Y también hay que recordar que el pulgar no tiene falange media, solo proximal y distal. Bien. Los músculos de la mano los vamos a dividir en tres regiones. Una región palmar externa o eminencia tenar, donde van a estar músculos en relación con el pulgar. El abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar, flexor corto del pulgar y aductor del pulgar. Luego tenemos una región palmar media, en donde van a estar los músculos lumbricales y los músculos interóseos. Y finalmente tenemos a la región palmar interna o eminencia hipotenar, donde va a estar un primer músculo, que es el palmar cutáneo, que es más superficial, y luego los demás van a estar en relación con el meñique, el abductor del meñique, flexor corto del meñique y oponente del meñique. Bien. Ahí tenemos el dibujo y comenzamos entonces con la región palmar externa o eminencia tenar. Abductor corto del pulgar o separador. Él se va a insertar en el tubérculo del escafoide y va a llegar a la falange proximal del pulgar, específicamente en su base. El oponente se inserta en el trapecio y llega al primer metacarpiano, específicamente en la parte lateral de su cara anterior. Luego, el flexor corto del pulgar, que tiene dos fascículos, un fascículo superficial que se inserta en el tubérculo del trapecio y un fascículo profundo que se inserta en el trapezoide y en el grande. Desde ahí esos fascículos se unen. Obviamente el superficial es más superficial que el profundo y por ende tapa al profundo desde una vista anterior. Y ellos terminan llegando al sesamoideo externo y a la falange proximal del pulgar en su base. Y por último tenemos el aductor del pulgar que tiene dos fascículos. También dos fascículos, los fascículos que son carpianos, que vienen del carpo, y fascículos metacarpianos que vienen del metacarpo. Los fascículos carpianos también se les conoce como fascículos oblicuos y vienen desde el trapezoide y el grande, y los fascículos metacarpianos también se les conoce como fascículos transversos, que vienen desde el borde anterior del tercer metacarpiano. Desde ahí se dirigen hacia externo para llegar al sesamoideo interno y a la base de la falange proximal del pulgar. Con respecto a los músculos, aquí quiero hacer una acotación antes de cambiar. No confundan el aductor del pulgar con el abductor corto del pulgar, ¿ok? Abductor es el que separa y aductor es el que aproxima. Si este músculo, el aductor, si este músculo está aquí, cuando se contrae, lo que va a generar es que el pulgar se aproxime hacia la línea media. Mientras que el abductor, que está hacia acá, cuando se contrae, agarrándose del carpo, lo que hace es que se separe de la línea media. Entonces, este es el abductor y este es el aductor. Por otra parte, también vean que este es el abductor corto del pulgar y este es el flexor corto del pulgar. ¿Por qué corto? Bueno, porque ya vimos los largos. El abductor largo del pulgar lo vimos cuando estábamos estudiando el plano profundo de la cara, de la región posterior de los músculos del antebrazo. Y el flexor largo del pulgar lo vimos cuando estábamos estudiando el tercer plano de la región anterior de los músculos del antebrazo. Bien, quería acotar eso antes de cambiar. Región palmar interno, eminencia hipotenar. Dijimos que teníamos un primer músculo que era el palmar cutáneo o palmar corto, también se le conoce así. Aquí tenemos la aponeurosis palmar. Él se va a insertar en el borde interno de la aponeurosis palmar y va a llegar, pasándole por encima, superficialmente, a los demás músculos de la región y termina llegando a la cara profunda de la piel. ¿Okay? Es bastante superficial. Luego tenemos el abductor del meñique, que se inserta en el pisiforme y llega a la base de la falange proximal del meñique. El flexor corto del meñique, que se inserta en el gancho del ganchoso y también llega a la base de la falange proximal del meñique. Y el oponente del meñique, que también se inserta en el gancho del ganchoso, pero este llega hasta el quinto metacarpiano en todo su borde interno. Bien, esos son los músculos de la región hipotenar. Aquí tenemos una imagen del neta con una disección bastante profunda. De todos los músculos que estamos estudiando, el que no vemos es el palmar cutáneo, porque es más superficial. Pero entonces vamos a empezar a dibujarlos acá igual.
tenemos el aductor del pulgar, el flexor corto del pulgar con su porción superficial y porción profunda, el oponente del pulgar y el abductor del pulgar, el abductor corto del pulgar. Luego está el oponente del meñique, el flexor del meñique y el abductor del meñique. ¿Ok? Más superficial a ellos está la aponeurosis palmar y aquí el palmar cutáneo o palmar corto. Si nos fijamos acá, Nether cortó acá el abductor del pulgar, el abductor corto del pulgar, para ver más profundo al oponente. Entonces, oponente, abductor corto del pulgar. Este es el flexor corto del pulgar con su porción superficial y su porción profunda, que la porción superficial está levantada. Y aquí tenemos el aductor del pulgar. ¿Bien? Todos llegan más o menos a esta región de la articulación metacarpofalángica. Después tenemos en la región hipotenar, como dijimos, no vemos el palmar cutáneo, pero sí vemos el abductor del meñique. Si lo cortamos más profundo, vemos bien al flexor del meñique. Si lo cortamos, vemos más profundo a él, bien al oponente del meñique. ¿Okay? Luego hacemos un repaso de cada uno de esos. Ahora vamos con los músculos de la región palmar media, donde tenemos los lumbricales, los interóseos dorsales y los interóseos palmares. Los lumbricales son 4 y se van a insertar en los tendones del flexor profundo de los dedos, en su cara medial o lateral, y van a llegar a los tendones del extensor de los dedos en su cara lateral. Es decir, este músculo, ellos empiezan en la región anterior, aquí más arriba. Ellos se insertan acá en los tendones del flexor profundo de los dedos. ¿Ok? Recordemos que en la mano pasan anterior los tendones del flexor profundo y del flexor superficial, y posterior los tendones del extensor. Entonces, ellos acá más arriba y anterior se insertan en los tendones del flexor profundo, se dirigen hacia abajo, después se van hacia posterior y se insertan en su inserción distal en los tendones del extensor. ¿Ok? Y para entender esto mejor, vamos a hacer un corte transversal acá y miramos esto desde abajo. Y aquí tenemos a los 5 metacarpianos. ¿Ok? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. El primero que es el pulgar, este, y el quinto que sería este. Bien, lo estamos viendo desde inferior. Entonces, ahí hacia anterior le dibujo el tendón o los tendones del flexor profundo, y acá hacia posterior le dibujo los tendones del extensor común de los dedos. ¿Ok? Los tendones del flexor profundo y el extensor que van al índice, los que van al medio, los que van al anular y los que van al meñique. ¿Ok? Entonces, estos lumbricales van a ser 4. Los primeros van a tener un solo vientre. ¿Ok? Y van desde un tendón al otro. ¿Sí? Específicamente desde la cara lateral del tendón del dedo correspondiente hasta la cara lateral del tendón del dedo correspondiente. O sea, el tendón del flexor profundo y el tendón del extensor. Ahora bien, el tercero y el cuarto tienen la característica que tienen dos vientres. Entonces se insertan entre los dos tendones que quedan, o entre los dos tendones en donde nace, del espacio donde nace, y de ahí se termina insertando en la cara lateral del extensor de los dedos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el tercero se inserta en la cara interna del tendón que va al medio y en la cara externa del tendón que va al anular, se unen y llegan a la cara externa del tendón del extensor que va al anular. ¿Ok? Eso más que entender, o sea, creo que con el dibujo se entiende perfectamente. Lo difícil es entenderlo lo suficiente como para explicarlo. ¿Ok? Entonces, hagan estos dibujitos que sirven muchísimo, y quiero acotarles algo. Recuerden que esto, o sea, esto es un corte transversal y esquemáticamente yo les coloqué la unión el trayecto o la conexión que tienen estos músculos con ambos tendones. Pero no es así de rápido, o sea, no es que aquí llega el lumbrical y se pasa para atrás de una vez y se inserta en el tendón del extensor. No, como les dije, en la parte más superior y anterior se inserta en el tendón del flexor profundo, sube y después de que pasa la articulación metacarpofalángica termina insertándose hacia posterior con el tendón del extensor. Vamos a ver un dibujo a ver si los entendemos. Ese serían, estamos viendo por transparencia hacia posterior los tendones del extensor. Ahí las lengüetas, una lengüeta media para la falange medial y dos lengüetas que van hacia la falange distal. Ahí, ¿esto qué sería? Muy bien, ya a esta altura tienen que reconocerlo. O sea, estas son las lengüetas del flexor superficial
y por debajo de él pasan los tendones del flexor profundo, ¿sí? Entonces los lumbricales van desde el tendón del flexor profundo, se dirigen hacia abajo, bordean la articulación metacarpofalángica, luego se dirigen hacia atrás y terminan llegando al tendón del extensor, que estaría hacia posterior, ¿ok? El primero y el segundo que tienen un solo vientre, el tercero y el cuarto sí tienen dos vientres y se insertan entre los dos tendones y después hacen lo mismo, terminan llegando al extensor, ¿ok? Ahora me quedo con el extensor, aquí con el dibujo, con los metacarpianos, para que expliquemos los interóseos dorsales. Estos músculos interóseos se van a encontrar, como su nombre lo dice, en los espacios interóseos. Hay 4 espacios interóseos. Primer espacio interóseo, segundo espacio interóseo, tercer espacio interóseo, cuarto espacio interóseo. En esos espacios se van a encontrar estos músculos, ¿ok? En la región más anterior vamos a ver a los palmares y en la región más posterior vamos a ver a los dorsales. Pero van a tener ciertas características que hay que saber explicar, ¿bien? Comenzamos. ¿Cuáles son sus inserciones? Este se va a insertar en dos metacarpianos. En un metacarpiano se inserta en toda la cara que no mira al eje de la mano y en el otro metacarpiano se inserta en la mitad posterior de la cara que mira al eje de la mano. Y termina llegando a los tendones del extensor de los dedos, a la cara que no mire al eje de la mano. ¿Entendieron? No. Y es completamente comprensible que no entiendan y no es mi culpa porque yo no soy el que está complicando esto. Los que inventaron este tema, los que describieron esto fueron los que lo complicaron. El tema es complicado, yo no, ¿ok? Entonces vamos a tratar de explicar lo que se entiende. Vamos a hacer una línea acá, vamos a colocar una línea acá, la línea media de la mano, ¿ok? Y a eso le vamos a decir eje de la mano. Ahí se arregla todo. Esto, así como se lo puse acá, que no se entiende nada, es como está escrito en los libros, ¿ok? Entonces, a esto que está acá, esta línea media, le vamos a decir eje de la mano. Entonces, por ejemplo, este metacarpiano va a tener dos caras, una interna y una externa. Esto es externo porque está el primer metacarpiano y esto es interno porque está el tubo. Entonces, este metacarpiano va a tener una cara interna y una cara externa. Esta cara interna del segundo metacarpiano mira hacia el eje de la mano, mientras que la cara externa no mira hacia el eje de la mano. Entonces ya ahí entendemos las coordenadas de lo que ellos dicen. ¿Por qué no le decimos cara externa y cara interna y ya? Porque no es el mismo caso, por ejemplo, para el cuarto metacarpiano. En este caso, el cuarto, su cara externa mira hacia el eje de la mano y su cara interna no mira al eje de la mano, ¿ok? Entonces, ellos lo que trataron de buscar fue un patrón que tuvieran para poder describir las características de todos los interóseos en el mismo contexto, de una misma manera, ¿bien? Y eso fue lo que terminaron decidiendo colocar en los libros, que a nosotros después nos rompe la cabeza. Pero, bueno, pero fíjense que sí, al final sí se puede entender, ¿ok? Tenemos el primer interóseo dorsal, el segundo interóseo dorsal, el tercer interóseo dorsal y el cuarto interóseo dorsal. Están en los espacios interóseos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, el primer interóseo se va a insertar en dos metacarpianos, porque esa es una diferencia que tienen los interóseos dorsales de los interóseos palmares. Los interóseos dorsales se insertan en los dos metacarpianos del espacio que ocupa, mientras que el interóseo palmar se inserta en un solo metacarpiano. Entonces, en un metacarpiano se va a insertar en toda la cara que no mira al eje de la mano. Es decir, en este segundo, acá sería este. Y en el otro metacarpiano se inserta en la mitad posterior de la cara que mira al eje de la mano. Esta cara mira al eje de la mano, él se inserta en la mitad posterior. ¿Y por qué en la mitad posterior? Porque en la mitad anterior se van a insertar los interóseos palmares, que se insertan, como ya dije, en un solo hueso metacarpiano, no en los dos, ¿sí? Y así queda todo cubierto. Anterior y posterior acá cubierto por el interóseo dorsal, posterior acá cubierto por el interóseo dorsal y anterior acá cubierto por el interóseo palmar. Y así cubrimos todo, ¿bien? Entonces vean que acá más bien va al revés. En el caso del tercero, por ejemplo, sus dos caras no miran al eje de la mano. Entonces, sus dos caras están cubiertas todas por el interóseo dorsal. En el caso del cuarto, solamente su mitad posterior de la cara externa que mira al eje de la mano es la que tiene el interóseo dorsal y la otra cara está cubierta total porque no mira al eje de la mano. ¿Se entiende? Ahora bien, esta es la inserción que ellos tienen aquí arriba, ¿ok? Después ellos, al igual que los lumbricales, bajan y terminan insertándose en el tendón del extensor. Y eso también trae la misma complicación.
se insertan los tendones de del extensor en la cara que no mire al eje de la mano. Entonces, el primero y el segundo se insertan en la cara lateral del tendón que va al anular, perdón, al índice, y del tendón que va al medio. El tercero se inserta también en el tendón que va al medio, y el cuarto se inserta en el tendón que va al anular, en la cara lateral, perdón, en la cara medial, ¿sí? Entonces así queda. Fíjense cómo quedan espacios que después van a ser cubiertos por los interóseos palmares, como por ejemplo acá, 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 acá y acá, ¿ok? Y así, entre los dos interóseos, entre los dos tipos de interóseos, terminan cubriendo todo. Creo que esto detengan el video, lean esto 20 veces y miren y hagan este dibujo. Creo que con eso y también con lo de los interóseos dorsales, interóseos palmares y los lumbricales. Creo que el dibujo se explica mejor que lo que cualquier ser humano pudiera explicar hablando, ¿ok? Entonces, interóseos palmares, que son 3, a veces dicen que son 4, ¿ok? Y colocan un interóseo palmar más acá, en el pulgar, ¿ok? Ellos, fíjense, primer interóseo, segundo interóseo, tercer interóseo. En el caso de que, o sea, se dice que hay uno que a veces hay un interóseo inconstante, que es el del pulgar, ¿sí? Ese es inconstante, ese no está normalmente. Entonces se empieza a contar desde aquí, por eso son 3. Primero, segundo y tercer interóseo palmar. A veces la gente se confunde porque no entienden cómo puede ser que el segundo interóseo palmar, el número 2, se inserte en el cuarto metacarpiano. Bueno, para empezar, no hay, o sea, ya aquí no tenemos un interóseo, ahí perdimos uno, y en el tercer metacarpiano no se inserta ningún interóseo palmar. Entonces, por eso el segundo se inserta en el cuarto, ¿sí? Es importante entender eso. Bien, entonces, aquí está el primero, el segundo y el tercero. En el caso de que haya uno en el primer metacarpiano, entonces ese pasa a ser el primero, aquí segundo, aquí tercero y aquí cuarto. ¿Ok? ¿Qué les iba a decir? Bueno, entonces veamos las inserciones. Él se inserta en un metacarpiano, a diferencia del dorsal que se inserta en los dos. En el metacarpiano, en la mitad anterior de la cara que mira al eje de la mano, es decir, en la mitad que quedó libre de lo que le dejó el interóseo dorsal. Y luego se inserta en los tendones del extensor de los dedos, en la cara que mire al eje de la mano. Es decir, en la otra cara que le dejó libre el interóseo. Aquí, aquí y acá. Entonces, el tendón del dedo medio, del extensor, va a tener solamente, le van a llegar solamente interóseos dorsales. Mientras que al del meñique le llega solamente interóseo palmar. Y a los otros dos le llegan de los dos. ¿Sí? Aquí, fíjense cómo están cubiertos esos espacios interóseos, entonces, que todos van a tener en común, excepto el primero, por la ausencia inconstante del interóseo palmar. Pero la característica común de este espacio interóseo es que tiene entonces un interóseo dorsal cubriendo toda la cara de un metacarpiano y la mitad posterior de la cara del otro, y un interóseo palmar cubriendo esa mitad que quedó, que será la cara anterior del otro metacarpiano. ¿Se entiende? Entonces vamos a dibujarlo. Aquí están los interóseos dorsales. Vemos, nacen de los dos metacarpianos, se dirigen hacia arriba, se van hacia atrás y terminan llegando al extensor. Fíjense entonces a dónde llega cada uno. ¿A qué extensor llega cada uno? Es decir, el primero llega al del índice, el segundo y el tercero llegan al medio y el cuarto llega al anular, el tendón del anular. Y ahí están los interóseos palmares, primero, segundo y tercero, que termina llegando, el primero llega al del índice, el segundo llega al del anular y el tercero llega al meñique. ¿Ok? Recuérdense que esto es esquemático, insisto. ¿Ok? Esto es un corte transversal, es esquemático para que vean cómo van llegando a los tendones. Pero en realidad ellos se insertan acá y terminan bajando, pasan la articulación metacarpofalángica, se dirigen hacia posterior y después llegan al tendón del extensor, mucho más abajo. ¿Ok? Entonces ahí están los interóseos dorsales, ahí los interóseos palmares, ahí vemos las lengüetas del tendón del flexor superficial, ahí están los tendones del flexor profundo, ahí están los lumbricales y vemos entonces imágenes del néter. Fíjense, lo mismo
detengan el video y con el dibujito del corte transversal, tanto de los lumbricales como de los interóseos, detengan la imagen y empiecen a ver esto, a ver si, para que vean cómo llega, porque este llega aquí, porque este llega aquí y eso. ¿Ok? Aquí vemos los lumbricales, el tendón del flexor profundo, flexor superficial. Aquí vemos los interóseos palmares y desde una vista posterior vemos los interóseos dorsales. Fíjense cómo cubren todo, cara posterior de los dos, o sea, toda la parte posterior la están cubriendo. En un metacarpiano puede que cubran la parte anterior y la posterior, pero la posterior la cubren seguro, ¿ok? Y en los dos metacarpianos que limitan su espacio interóseo, ¿sí? Entonces están cubriendo todo esto y de ahí se van entonces hasta el tendón del extensor. Igual los interóseos palmares, etcétera, que son 3 nada más. Ahí vayan viendo la imagen y comparando. Entonces, vamos a agregar a esto algunas cosas. Vamos a tratar de integrar todos los músculos que faltan que dibujemos acá, tanto de la eminencia tenar e hipotenar, y además tendones que terminan llegando a la mano, ya sea al carpo, al metacarpo o a la falange. Fíjense, ya por ejemplo, vimos al tendón del flexor profundo, el tendón del flexor superficial y hacia posterior tendríamos el tendón del extensor. ¿Ok? Este que viene llegando acá sería el tendón del extensor corto del pulgar. ¿Sí? Y aquí viene llegando el abductor corto del pulgar. Estos músculos, recuérdense que eran los que venían desde la parte posterior, que pasaban por el surco lateral, de la cara lateral, de la epífisis distal del radio. ¿Okay? Luego tenemos este que llega a la base del segundo metacarpiano, es el flexor radial del carpo o palmar mayor. Aquí estaría el flexor cubital del carpo llegando al pisiforme o cubital anterior. Ahí más profundo, ojo, más profundo a los lumbricales, importante eso. Los lumbricales y los tendones de los flexores son más superficial al aductor del pulgar, ¿ok? Ahí tenemos el aductor del pulgar con su fascículo oblicuo, su fascículo transverso. El flexor corto del pulgar con su porción superficial y su porción profunda. El oponente del pulgar y finalmente el abductor corto del pulgar, ¿ok? Aquí viene el oponente del meñique, el flexor del meñique, el abductor del meñique. Y este músculo que viene acá, que pasa entre el fascículo superficial y profundo del flexor corto, es el flexor largo. ¿Ok? Luego tenemos la aponeurosis palmar. Y ahí el palmar cutáneo. Bien. Entonces vean, por ejemplo, el abductor largo del pulgar y el flexor y el extensor corto del pulgar vienen de la región posterior, de la región posterior de los músculos del antebrazo en su plano profundo, ¿sí? El flexor largo del pulgar viene del tercer plano de la región anterior del antebrazo. Y el flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo vienen del primer plano, del plano superficial de los epitrocleares de la región anterior del antebrazo. ¿Okay? Y este que viene aquí sería el palmar menor o palmar largo. Este palmar también viene de los músculos epitrocleares, de ese plano superficial de la región anterior. ¿Okay? Entonces vemos acá una disección mucho más superficial, donde está la aponeurosis palmar y el palmar cutáneo. Y aquí vemos toda la aponeurosis palmar como termina cubriendo todo esto. ¿Okay? Hacia acá arriba vemos el palmar cutáneo insertándose. Perdón, el palmar largo o palmar menor insertándose, y hacia lateral, hacia interno vemos al palmar cutáneo o palmar corto. Ahí tenemos la imagen del néter, la imagen del atlas real. Fíjense, vemos la aponeurosis palmar, que es lo que estamos viendo acá. Aquí vemos el palmar cutáneo, aquí vemos el palmar largo llegando para insertarse en la aponeurosis. Y también vemos músculos de la eminencia tenar y hipotenar. Vemos el abductor corto del pulgar, que sería este. El flexor corto del pulgar, lo vemos acá. El aductor vemos un poquito, pero la aponeurosis lo tapa. Hacia acá sí vemos el aductor del meñique, que sería este. Y aquí otros músculos, aquí no vemos,
hacia más profundo no vemos bien el oponente, no vemos bien el flexor y el oponente del meñique, o sea, les estoy diciendo lo que se ve. Lo que sí vemos es otros músculos que están en relación, como por ejemplo el flexor cubital del carpo, que sería este, llegando acá al pisiforme, el palmar largo ya lo dije, el abductor largo del pulgar y después el extensor corto del pulgar, que son estos dos que les dibujé aquí. Y después tenemos el flexor largo del pulgar llegando por acá hasta la falange distal del pulgar. Bien. Ahora quitamos el palmar cutáneo y la aponeurosis palmar y vemos esto. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos tendones pasando. Aquí vemos entonces al flexor y al abductor del pulgar. Hacia acá estaría entonces el abductor del meñique. Y vamos a verlo entonces mejor en una vista del atlas real. ¿Qué vemos aquí? Vemos el abductor corto y el flexor corto del pulgar, que sería su fascículo superficial. Abductor corto y flexor. De la eminencia hipotenar tenemos al abductor del meñique, ¿ok? Al oponente del meñique, que vemos un poquito hacia acá, hacia el ganchoso, y al flexor corto del meñique, ¿ok? Después, aquí arriba el flexor cubital del carpo, acá el abductor largo del pulgar, que es este, y el extensor corto del pulgar. Este serían los tendones del flexor común superficial de los dedos, y aquí estarían los músculos lumbricales insertándose, que vienen de insertarse en los tendones del flexor profundo. Luego tenemos un plano más profundo todavía, que esto igual ya lo habíamos hablado. Fíjense que vemos los interosseos dorsales, aductor, flexor, abductor, oponente del pulgar. Aquí vemos el abductor, flexor y oponente del meñique. Vemos el flexor cubital del carpo, aquí pronador cuadrado. Hacia acá los lumbricales que los cortaron y los subieron. ¿Okay? Y entonces hagamos una disección acá. Quitamos los lumbricales y cortamos el tendón del flexor profundo. Fíjense, los lumbricales no los quité por completo, o sea, los corté aquí y los dejé, le dejé un poquito de esa inserción distal. ¿Sí? Corto a los tendones del flexor profundo. Aquí voy a cortar al abductor del pulgar y corto también al flexor del pulgar, sobre todo su porción superficial, ¿sí? Para que podamos ver más profundo los otros músculos. Bien, entonces vemos esto. Esta imagen es una maravilla porque pues, muestra de todo. Fíjense, de la eminencia tenar vamos a tener el aductor del pulgar que tiene su fascículo transverso y su fascículo oblicuo. O sea, todo esto. Y aquí no les digo los fascículos separados. Pero sería fascículo transverso y fascículo oblicuo. Uno que viene del carpo y otro que viene del tercer metacarpiano. ¿Okay? Después aquí tenemos el flexor corto del pulgar en su fascículo superficial que fue cortado y vemos más profundo el flexor corto del pulgar por su fascículo profundo hacia acá. ¿Sí? Después vemos el abductor del pulgar cortado acá arriba y más profundo vemos al oponente. De la eminencia hipotenar tenemos el aductor del meñique, el abductor del meñique, el flexor corto del meñique y más profundo el oponente del meñique. Aquí vemos el primer interóseo dorsal, que lo vemos aquí, y el tercero y cuarto interóseo dorsal. ¿Por qué no vemos el segundo? Porque lo está tapando el abductor del pulgar. Luego vemos los interóseos palmares, el segundo y el tercero. El segundo y el tercero. No vemos el primero porque lo está tapando el aductor del pulgar. Después acá tendríamos a los lumbricales que están cortados, así como acá, cortaditos arriba. Después a los tendones del flexor profundo y que perforan a los tendones del flexor superficial, así como está acá. Vemos al flexor cubital del carpo, que se inserta en el gancho del ganchoso, al flexor radial del carpo, que sería este, luego al abductor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar, y también aquí está, flexor largo del pulgar, aquí está el tendón del flexor largo del pulgar, que era este, yo sabía que me faltaba uno. ¿Ok? Aquí desde anterior,
fíjense, comparándolo también con lo del néter, perdón, desde una vista posterior, veamos algunos tendones que se ven en la mano. Recordemos que fundamentalmente en la mano, los músculos que vamos a encontrar de la mano, los vemos desde anterior, a excepción de, bueno, de los interóseos dorsales, que también los podemos ver desde posterior, ¿sí? Pero estos músculos se estudian desde anterior. Pero igual, en la región posterior, o sea, en la vista posterior de la mano, pueden estar pasando algunos tendones que nos interesen, como por ejemplo el extensor de los dedos, ¿ok? Aquí y acá. Aquí tenemos el extensor del meñique, que llega a unirse al extensor del dedo meñique, que se va a unir acá. O sea, aquí va el tendón del extensor de los dedos que va al meñique. Y a él se le une el tendón del extensor del meñique, el músculo extensor del meñique. Lo mismo que pasa con el índice, que viene hacia acá. Fíjense, aquí están en los radiales, el primero y el segundo radial. Vean, aquí está el extensor largo del pulgar, que termina cruzándolos después de la mano, mientras que el del índice no los cruza, sino que se dirige hacia el índice. Aquí tenemos los extensores radiales, el primer y segundo radial o flexor, extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. Aquí el extensor del índice. Aquí vemos los tendones del extensor de los dedos cortados. Aquí vemos los músculos interóseos, el primer interóseo dorsal y el tercer y cuarto interóseo dorsales. Aquí estaría el tercer interóseo que no está marcado con flecha. Y finalmente una vista lateral para que veamos ya a esta altura pudieran identificar todo. Traten de detener el video y ver si pueden identificar algo de acá con la teoría que ya hablamos. Aquí vemos el extensor largo del pulgar, ¿ok? Él recuérdense que viene y cruza a los radiales después en la mano, mientras que el abductor del pulgar y el extensor corto del pulgar lo hacen más arriba y pasan en el surco lateral de la cara lateral de la epífisis distal del radio, mientras que el extensor largo del pulgar pasa en el surco lateral de la cara posterior de la epífisis distal del radio, ¿ok? Entonces bajan, estos se van por la parte lateral, estos dos son compañeros y este se va por la parte posterior, llega a la mano, cruza los radiales y termina llegando al pulgar, ¿ok? Fíjense que entre estos dos, en este espacio que queda por esa separación que tienen, uno yéndose por lateral y otro yéndose por medial, está entre el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, que sería este, está la tabaquera anatómica, ¿ok? Aquí vemos el abductor largo del pulgar, que llega al metacarpiano, el corto que llega a la falange proximal, y el largo que llega a la falange distal. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Este es el flexor radial del carpo, ¿ok? O palmar mayor, de los músculos de la región anterior del antebrazo, y que de la parte superficial, que termina yéndose por la parte lateral y baja hasta el segundo metacarpiano. Aquí vemos los extensores radiales, ¿sí? Llegando acá a los metacarpianos, el primer radial al segundo metacarpiano, el segundo radial al tercero, ¿ok? Acuérdense que ellos pasan en el radio por el surco medial de la cara lateral de la epífisis distal del radio. Aquí está el primer interóseo dorsal. Fíjense que se une a los dos huesos. Si se está uniendo a los dos huesos del espacio en el que está, ese interóseo es dorsal. ¿Okay? Luego tenemos el extensor del índice llegando acá. El primer lumbrical. Vemos eso, cómo se mueve hacia atrás. Se inserta, sabemos, más abajo, o más arriba, mejor dicho, en el tendón del flexor profundo, sube, pasa la articulación metacarpofalángica, se va hacia atrás y aquí se inserta con el tendón del extensor. ¿Okay? Ahí vemos el flexor común superficial de los dedos, su tendón, que aquí esto está levantado, ¿okay? Pero entonces su tendón que abre las piernas para que pase el flexor común profundo de los dedos, ¿okay? Tendón perforante y tendón perforado. Y con eso terminamos miología de miembro superior. Espero que les haya gustado. Cualquier duda pueden consultarme. Yo soy José Villavicencio, esto es MedTutor Academy y les envío un fuerte abrazo.